Buenos días a todos. Hola Silvia, Hola, gracias nuevamente Marta. por tu tiempo, por acompañarnos. Buen día Horacio, buen día a todos. Buen día. Comenzamos con Hola. este panel CAI, así que Silvia te dejo la palabra, cualquier cosa aquí estamos. Bueno, perfecto. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha Sí, bien? perfecto, perfecto. Sí, Ah, perfecto. porque acá estaba, acá, perfecto. Bueno, es una alegría, es una alegría realmente estar acá para un diálogo nada menos que con Horacio Cristiani, que es el presidente del CAI. En un momento, el título, en un momento que es muy desafiante, obviamente por la pandemia, por la cuarentena que estamos viviendo, etcétera, pero además porque la ingeniería en la Argentina, a ver, se festejan 150 años desde que se recibió el primer ingeniero en la Argentina, que fue nada menos que Luis Huergo, y aunque Horacio me hayas dicho anticipadamente que no querés referirte demasiado a la historia, algo nos tenés que contar de aquella pelea histórica Huergo-Madero, que también tiene que ver con la ingeniería en la Argentina. Pero además el CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, cumple 125 años y bueno, en un país con la infraestructura que necesita, con lo que implica justamente la infraestructura como uno de los drivers para la salida de la difícil situación económica que enfrentamos, la importancia de la ingeniería, de tener a la ingeniería adelante, realmente es clave, y así como el presidente ha dicho que él está en un gobierno de científicos, cuán importante también es que sume a los ingenieros en lo que va a ser el proyecto, por lo menos para pensar cómo va a ser la salida de la Argentina. Horacio, bueno, buen día, una alegría estar con vos y seguramente querés referirte a lo que es el CAI en este momento. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos los que están participando. Sí, realmente este año, cuando pensábamos la Semana de la Ingeniería, que iba a ser una Semana de la Ingeniería realmente muy especial por los 150 años de la graduación del primer ingeniero argentino y por los 125 años de la fundación del CAI, realmente el 2020 iba a ser un año especial. Sin duda que también lo es especial, lamentablemente por la situación que estamos atravesando a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, y en este marco también el CAI quiere igualmente estar presente, conmemorando esta Semana de la Ingeniería, el Día de la Ingeniería que fue el pasado sábado 6 de junio, a través de estas charlas virtuales que se vienen haciendo y que hoy también iniciamos este ciclo que vamos a continuar prácticamente durante gran parte del año. Pido disculpas, tal vez fui un poco descortés por las ganas de escucharte acerca de lo que implica hacer esta charla en este momento, pero Horacio, vos sos graduado en ingeniería, te diplomaste en desarrollo directivo en el IAE, y además de ser country manager de gas natural Fenosa. Contanos un poco, tanto como presidente de una compañía, como country manager de una compañía, como presidente del CAE, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu agenda en este momento? Bueno, solo una pequeña aclaración. En la actualidad, en Naturgy, Naturgy, soy cierto. soy Perdón. director. Ahora ya dejé la función de country manager. Soy director de varias de las compañías del grupo. ¿Cómo estoy viviendo? Bueno, a ver, creo de que en principio con una gran preocupación, sin duda, porque más allá de la situación personal, es una situación inédita que nos desafía a todos, nos desafía desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista humano. Y también de preocupación, sin duda, por aquellos, en particular en nuestro país, por aquellos compatriotas, aquellas familias que realmente la están pasando muy bien, muy mal.
no solo desde el punto de vista de la salud, sino también este tipo de situaciones también visibilizan situaciones o problemas estructurales que tenemos como país, ¿no? Por lo tanto, por un lado, esto nos plantea un gran desafío y también una gran preocupación, ¿no? Horacio, vos en otras exposiciones siempre te has referido a esta política tan pendular de la Argentina, ¿no? De los vaivenes, etcétera. ¿Qué aportes pueden hacer los ingenieros profesionalmente, digamos, que es una carrera tan orientada al desarrollo del país, justamente para terminar con un país que va de un lado y de pronto vuelca hacia otro lado? Bueno, el aporte de los ingenieros en todas las etapas de nuestro país realmente siempre ha sido significativo, ¿no? Es decir, un poco cuando vos hablabas de la historia, y no, insisto, no quiero referirme demasiado a la historia porque hay gente realmente muy calificada como el ingeniero Domínguez que tiene una gran capacidad para hablar de la historia de la ingeniería en la Argentina. Pero sí decir de que la mirada y la visión de los ingenieros siempre estuvo presente en las distintas etapas de nuestro país. Sin ir más lejos, la fundación del Centro Argentino de Ingenieros se realiza en una situación de una Argentina que iba a fines del siglo XIX, que iba produciendo cambios estructurales muy importantes, y ahí fue la visión de un pequeño grupo de profesionales que decidieron reunirse y formar una asociación para tener mayor influencia, mayor incidencia en las políticas públicas del país. Entonces, ¿cuál es el aporte? Los aportes han sido muchos, es decir, evidentemente en todos los campos, desde el punto de vista de las infraestructuras. No hay año en el cual, de nuestra historia, en el cual los ingenieros no hemos participado en la construcción, el diseño y la construcción de grandes infraestructuras en nuestro país, pero también acompañando y gestionando procesos industriales eficientes, también elaborando, diseñando equipamientos de todo tipo, también equipamientos médicos, y trabajando en forma muy, muy activa en lo que es el desarrollo de innovación y tecnología. ¿Y cuál es el aporte, digamos, la mirada? Bueno, yo creo que son varias, es decir, una mirada sistémica, una mirada integral que tenemos los ingenieros, la planificación basada en datos y también y fundamentalmente yo siempre rescato en una Argentina carente de miradas de largo plazo, o sea, yo diría con una sobredosis de corto plazo, el aporte fundamental de los ingenieros es esta definición también de ejes importantes para el desarrollo de nuestro país y ejes que significan y necesitan una mirada de mediano y largo plazo. Y el aporte de los ingenieros en esa mirada yo creo que es fundamental. Ya que, digamos, este aporte, ¿nos podés describir, Horacio, qué aportes ha habido por parte de la ingeniería argentina en este particular momento del COVID? Los aportes son variados, ¿no? Y sin duda, primero es decir, dejar en evidencia el compromiso y la responsabilidad de los ingenieros durante esta etapa, ¿no? Hay ejemplos de todo tipo, algunos son más visibles, otros se van construyendo día a día y no salen en los diarios, pero los ingenieros estamos presentes en todo lo que es la construcción, el diseño de infraestructuras necesarias para
lo que es todo el tema de aislamiento, para todo el sistema hospitalario, adecuar instalaciones para los sistemas hospitalarios, para el aislamiento tan necesario en estos momentos. Pero también en lo que hace a que hay ejemplos valiosos en la reestructuración de líneas de producción de determinadas industrias o parte de esas líneas de producción de determinadas industrias para abocarlo, para dotar de insumos al servicio médico, ¿no? Y también, en todo lo que hace equipamiento médico, que los ingenieros tienen también una larga trayectoria en cuanto a trabajar junto con otras disciplinas, fundamentalmente las disciplinas de la salud, en el diseño y construcción de equipamiento médico, también ha quedado evidenciado en este tiempo con aportes valiosos como el desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en cuanto a respiradores y también otras universidades del país. O sea que yo diría que el compromiso y la responsabilidad es diaria durante esta etapa y sin dudas también el sostenimiento de alguna manera de lo que estamos haciendo ahora, es decir, se ha potenciado todo lo que son las comunicaciones virtuales, todo el tema de datos y demás, ahí hay un trabajo silencioso y anónimo de muchísimos ingenieros argentinos trabajando en todo este aspecto de las comunicaciones, ¿no? Horacio, bueno, antes de seguir preguntándote, les quiero decir a los que nos están escuchando y viendo por el Zoom, no quiero monopolizar la entrevista, así que por favor, si quieren enviar preguntas, tienen que mandarlas por el chat de este Zoom, que sería también muy interesante porque va a enriquecer la charla. También quería preguntarte, en esa Argentina pujante, tal vez granero del mundo, y cuando justamente se funda el CAE, el Centro Argentino de Ingenieros, bueno, había una necesidad, la construcción de los puertos, los ferrocarriles, etc. ¿Cuál es el déficit, según tu criterio, de infraestructura que tenemos hoy en la Argentina? ¿Por dónde pasa? ¿Cuáles son los desafíos en este momento para la ingeniería? ¿Qué grandes obras nos hacen falta? Yo diría de que más que grandes obras hay ejes, ¿no? O sea, de que, en los cuales es necesario donde hay una escasez de infraestructura y es necesario potenciar. Sin duda de que hay un eje que cruza todas las actividades, que son los temas de logística, caminos y rutas, digamos, ¿no? Ese es un eje, yo creo, de que todavía en Argentina, si bien en los últimos años se han hecho obras, todavía tenemos un déficit muy, muy importante. Es decir, el eje, por ejemplo, agroindustrial es fundamental. Ahora, ese eje agroindustrial necesita realmente de seguir potenciando toda la infraestructura en cuanto a caminos, rutas, disposición en puertos, almacenamientos, etc. El otro eje fundamental en cuanto a necesidad de infraestructura y seguir potenciando el tema de infraestructura es el tema energético. El tema energético es vital para el desarrollo de todo país. En Argentina tenemos afortunadamente, digamos, una disponibilidad de recursos importantes en cuanto a petróleo y gas, y fundamentalmente gas, en lo que hace a todo el desarrollo de Vaca Muerta. En Vaca Muerta no solo necesita grandes inversiones e infraestructura para desarrollar los yacimientos, sino también, es decir, justamente infraestructura para después llegar a la demanda. Y cuando digo llegar a la demanda,
hablo no solo a la demanda en nuestro país, sino también a la demanda para exportar, la demanda global. Por lo tanto, también ahí hay necesidades de infraestructuras muy importantes y, por supuesto, desde el punto de vista de la energía eléctrica, es necesario, o sea, también seguir potenciando el tema de generación. Generación de no convencionales también es un tema que hay que volver a reactivar en forma importante, es toda una línea de desarrollo, pero también necesidad de líneas de interconexión para que la disponibilidad y el acceso sea seguro y continuo, ¿no? Horacio, perdón. No, No. perdón. No, perfecto, ya con eso está bien. No, porque quería preguntarte, ¿cuál es la importancia de las políticas públicas para que estos ejes que acabas de mencionar puedan realmente llevarse a cabo? Bueno, a ver, cuando yo decía anteriormente que la ingeniería siempre ha ido acompañando el desarrollo de nuestro país, con sus vaivenes, con sus logros, con sus fracasos, quiere decir de que también es fundamental, digamos, las políticas públicas que se vayan implementando. Y hay políticas públicas, y cuando hablamos de políticas públicas, en general estamos hablando de políticas públicas que trascienden gobiernos. Son políticas públicas de mediano y largo plazo. Cuando hablamos de ingeniería, en general estamos hablando de obras o de proyectos que trascienden gobiernos, que llevan años, de inversiones que no se recuperan en el periodo de un gobierno. Son inversiones muy importantes y que se recuperan en muchos años. Por lo tanto, son importantes las políticas públicas consistentes y los marcos institucionales que sean consistentes a lo largo del tiempo. Es difícil pensar en el desarrollo de nuestro país y el crecimiento de nuestro país. Y cuando hablo de desarrollo, obviamente no hablo de desarrollo económico solamente, de desarrollo económico y desarrollo social, ¿no? Y una Argentina con mayor posibilidades, oportunidades y mayor igualdad, se necesitan políticas de mediano y largo plazo. Y ahí es donde tenemos que de alguna manera repensar la Argentina. Y ahí, a partir de ahí también pensamos la necesidad de ingenieros. A partir de ahí también pensamos el perfil de ingenieros. O sea, todo está encadenado. Pero obviamente la vinculación entre ingeniería, desarrollo económico, desarrollo social y políticas públicas es fundamental, ¿no? Uno piensa desde el regreso de la democracia desde 1983 a esta parte, digo, para no irnos más atrás al gobierno de Frondizi, tal vez donde probablemente los ingenieros hayan sido muy tomados en cuenta. ¿Los políticos los tienen en cuenta, digamos, de quienes nos han gobernado en estos años? Yo diría de que no mucho. A ver, si preguntamos a políticos, incluso a generadores de opinión, periodistas y demás, la importancia de los ingenieros en el desarrollo de un país o la importancia de la ingeniería en la Argentina, todos van a decir que sí, vamos a estar totalmente de acuerdo y todos van a decir, sí, es realmente fundamental. Pero creo que eso se dice más desde el discurso que desde la realidad. Yo creo que ahí hay un déficit importante. También puede ser un déficit nuestro,
sin dudas, en el Centro Argentino de Ingenieros, esto nos lo replanteamos constantemente de nuestro déficit desde el punto de vista de comunicación. Pero claro, los ingenieros tenemos pocas oportunidades de hablar, y a veces hablamos por las obras que se hacen, y ahí no hablan los ingenieros. En general, es decir, hablan con quienes inauguran las obras. Entonces, volviendo al punto y a la pregunta, creo de que hay un déficit de la voz de los ingenieros en lo que hace a incidir en políticas públicas y acompañar ejes de desarrollo para nuestro país, en la discusión, en la planificación y en la participación del desarrollo de esos ejes. ¿Cuánto tiene que ver también, digamos, al margen del problema de comunicación, a que tenemos tal vez pocos ingenieros? ¿Cuántos ingenieros se gradúan por año en la Argentina? Y la otra pregunta que quería hacerte, Horacio, es si se incentiva también estudiar ingeniería. Alguna vez leí en el New York Times de que el desarrollo en un país también se medía por la cantidad de ingenieros. China, India, realmente son verdaderas fábricas las facultades de ingeniería. Sí, yo creo de que a ver, Argentina tiene un déficit, sin duda que tiene un déficit de ingenieros. Ahora voy un poquito a ese punto de la pregunta. Pero también hay un déficit de ingenieros o una escasez de talento desde el punto de vista científico y tecnológico y de ingenieros a nivel mundial. Es decir, los desarrollos tecnológicos con la dinámica que tienen y el desarrollo de infraestructuras en determinados países hacen que la cantidad de ingenieros sea aún mayor incluso en los países desarrollados. Porque cuando hoy hablamos de tecnología, no hablamos solo hablamos de tecnología que cruza toda la economía de los países y todas las actividades de los países. En nuestro país tenemos un déficit y ya en el año 2012 el Confedi decía de que hacia el 2020 teníamos que tener 4.000 graduados por 4.000 ingenieros por habitantes. Y la verdad es que hoy todavía seguimos teniendo un déficit en ese sentido. Hoy son 4.000 habitantes por ingeniero, o sea, hoy tenemos unos 6.000 habitantes por ingeniero, y la graduación tendríamos que tener, hoy se están graduando alrededor de los 8.000 graduados por año, y necesitamos tener por lo menos duplicar esa cantidad de ingenieros, incluso en determinadas disciplinas que hoy son las que más hacen falta, como ingenieros mecánicos, electricistas, etcétera. Es decir, hay un déficit. Este déficit no es solo de Argentina, pero sí, si comparamos Argentina con otros países de la región, vemos de que estamos todavía en una situación peor que otros países de la región, como por ejemplo Brasil o el mismo Chile, ¿no? Sin compararnos con países. ¿Cuántos se gradúan en Brasil o en Chile? ¿Cuántos ingenieros por año se gradúan? En Brasil se están graduando prácticamente 3 veces lo que se gradúa en Argentina. Entonces, wow, es decir, 24.000 30.000 ingenieros. ingenieros. Hay países, por ejemplo, hoy uno de los países que más ingenieros se están graduando es obviamente en Estados Unidos, en Rusia, en China, también en Irán. Es una cosa realmente que es notable, pero se están
graduando alrededor de 120.000 ingenieros por año. Entonces, sin duda de que el desarrollo de los países también se mide por la cantidad de ingenieros que se gradúan en la cantidad de ingenieros que hay en un país. El aporte, digamos, de los ingenieros en lo que hace al desarrollo tecnológico, al desarrollo de infraestructuras de un país es fundamental. Y bueno, y en eso, por lo tanto, hay que tenerlo, ¿no? Ajá. Y Horacio, ¿dónde está la falla? ¿Por qué? ¿Por qué la Argentina apenas 8.000 ingenieros cuando la Argentina, por ejemplo, respecto a Brasil, la Argentina fue pionera, digamos, en la industria nuclear? Ellos ahora, pionera, YPF, por ejemplo, fue mucho más importante que Petrobras. Digo, para dar algunos ejemplos. ¿Cuál es la falla? A ver, yo creo de que hay distintos elementos. Uno, creo de que fundamental es yo creo de que el tema de formación a nivel secundario es un tema, es un tema muy importante. La formación en lo que es en ciencias, en matemáticas, ese incentivo, digamos, que se tiene a nivel de secundario y tener una buena formación, yo creo que es fundamental. El otro aspecto es, quizás es más subjetivo, que es que hay una sensación de que estudiar ingeniería es muy difícil. Pero estudiar ingeniería tiene tanta dificultad como a lo mejor estudiar ciencias económicas o estudiar algunas otras carreras. Es decir, yo creo que ahí también hay un cierto mito, digamos, y que se profundiza de muy difícil. Obviamente se necesita estudiar y se necesita constancia, pero como cualquier carrera universitaria se necesita esfuerzo. El otro tema, a ver, yo creo de que es necesario, y acá volvemos al tema de políticas públicas, es necesario incentivos, es decir, para que, digamos, de alguna manera visibilizar que la necesidad de ingenieros es fundamental y es necesaria. También la carrera de ingenieros, los ingenieros, hoy tenemos una gran necesidad. No nos olvidemos que a lo mejor hace 20 años atrás, es decir, muchos ingenieros manejaban taxis, digamos, ¿no? O sea, Claro, es toda una continuidad a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? O sea, esa continuidad, esa coherencia de políticas, desde el punto de vista del país que queremos, el país hacia el cual tenemos que ir, de la importancia de la producción, etcétera, etcétera, bueno, eso es necesario. O sea, por eso digo, creo que hay distintos factores, no obstante creo de que estamos avanzando en los últimos tiempos, es decir, esto está mejorando, porque también, por otro lado, se ve de que aquel que estudia ingeniería y se recibe de ingeniero tiene posibilidades laborales importantes y en general, desde el punto de vista salarial, también tiene una retribución que comparado con otras carreras también es relevante. Horacio, acá hay una pregunta del ingeniero Castillo que quiere saber cómo imaginás, cuál es el rol del Centro Argentino de Ingeniero en las relaciones con los gobiernos, por ejemplo, con sobre todo, dice, el tratamiento y debate de las políticas públicas pensando en el mediano plazo. Yo creo que esa es la pregunta del ingeniero Castillo es fundamental, porque es una de los objetivos del Centro Argentino de Ingenieros, y siempre lo ha sido. Es su vinculación con las autoridades, con los gobiernos, con las autoridades, con las asociaciones, con el sector académico, con la producción.
y entre ellos, obviamente, el tema con las administraciones públicas en los distintos, en los distintos niveles. Y ahí creo que todavía tenemos un déficit. Y es un desafío para el Centro Argentino de Ingenieros tener una vinculación y un aporte mucho más estrecho. Es verdad que a veces este es un camino de ida y vuelta, digamos. Si el sector público, los gobiernos, los políticos, todavía no ven la ingeniería como un aporte sustancial a esa formulación de políticas públicas, bueno, es decir, a veces también la vinculación con asociaciones como el Centro Argentino de Ingenieros se hace un poco más difícil, pero no porque no se quiera hacer, sino fundamentalmente para que esas vinculaciones sean fructíferas, ¿no? Lo bueno del Centro Argentino de Ingenieros es que la opinión del Centro Argentino de Ingenieros, y basada en análisis técnicos y demás, siempre va a ser desinteresada, es una opinión desinteresada, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista privado, digamos. No responde ni a intereses políticos ni empresarios, digamos, ¿no? Sino que en ese sentido el Centro Argentino de Ingenieros tiene esa libertad, que creo que es un gran aporte para formular políticas públicas, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿Y están trabajando en algunas líneas? ¿Tienen algunos proyectos para presentarle al gobierno? En la Semana de la Ingeniería Frustrada, digamos, pero que no es tal, Bueno, digamos, la semana que íbamos tal a vez, desarrollar. Horacio, tal vez no frustrada, porque de alguna manera la tecnología nos Sí, permite reunirnos, ¿no? y de De otra alguna forma, sí, manera, de otra forma, sí. sí, sí, es verdad, es verdad. En esa Semana de la Ingeniería que estábamos parando, habíamos pensado 4 ejes que son los que de alguna manera también a partir del departamento técnico del Centro Argentino de Ingenieros se está trabajando, algunos de ellos, porque entendemos que son ejes que podemos coincidir, que son ejes importantes para el desarrollo del país. Uno es el que yo ya comenté, que era el de energía, es decir, con un foco en Vaca Muerta. Uno era ese. El otro, fundamental, un tema que de alguna manera se tiene que ir generando más consenso, pero creemos que es un eje realmente muy importante, que es la minería. Y que en algunos aspectos es controversial. Por lo tanto, ahí el Centro Argentino de Ingenieros, junto con la Academia Nacional de Ingeniería, están trabajando, hemos comenzado un trabajo para desarrollar la posición de la ingeniería y desde el punto de vista de la ingeniería todo el tema minero, con todo lo que abarca y todo lo que implica el tema minero. Ese es uno de los aportes que creo que va a ser muy importante para la discusión y para la formulación ante el gobierno de temas de minería. Los temas de energía también, como decía anteriormente. Y hay un tema que también es fundamental y es lo que hace a todos los procesos industriales. Hablábamos antes de tecnología. La tecnología hoy está presente en la mejora de la competitividad, de la productividad, de la eficiencia, de la mejora en la gestión industrial. Entonces, ese es otro de los ejes. Y el otro eje, todo el eje agroindustrial, que me parece fundamental.
sí, todo el eje agroindustrial, Argentina, obviamente, todo la realidad y potencialidad en ese sentido es fundamental, y bueno, esos son 4 ejes donde creo de que sí, el Centro Argentino de Ingenieros puede aportar, y de hecho está trabajando para aportar. Ajá. Una curiosidad, ¿ustedes mantienen, por ejemplo, algún puente, algún vínculo con el ministro de Obras Públicas? ¿Lo han visto el presidente? ¿Cómo es la relación entre, son consultados o ustedes llevan las propuestas? ¿Cómo es la relación? Porque bueno, claramente el Estado es un inversor muy importante y uno tiende a pensar que precisamente por el nuevo rol que están tomando en este momento, digamos, los estados tras esta pandemia, etcétera, van a tener un papel decisivo. Contanos un poquito, Horacio, si podés. Sí, no, por supuesto, Claro. yo creo que justamente, a ver, habíamos iniciado, y de hecho tenemos contactos con el Ministerio de Producción, la Secretaría de Industria, también, pero es verdad, y también hay contactos a nivel no solo hay contactos de la administración pública a distintos niveles, ¿no? También, no solo a nivel nacional. Creo que estos se van a incrementar. Creo que la pandemia de alguna manera impacta en un impasse en determinados, para poder aportar y analizar determinados temas, pero la pospandemia está ahí, digamos. Claro. Pensar la pospandemia es fundamental, y creo que en las próximas semanas estaremos ya estableciendo una fluidez mayor de contactos como para ir pensando la pospandemia, porque afortunadamente creo que está a la vuelta de la esquina, digamos, eso Claro. si bien hoy todavía vemos que falta, pero en tiempos, cuando hablamos de tiempos de la economía, cuando hablamos de tiempos de inversiones, cuando hablamos de tiempos de necesidades de pensar temas a mediano y largo plazo, pensar en un par de meses, 3 meses, 4 meses, incluso 6 meses, es a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, de que creo que el tema de la pandemia impactó en pensar determinados temas, pero la post-pandemia ya se hace necesario pensarla, ¿no? Claro. Bueno, acá tenemos una pregunta de Marina Rosso, que quiere una frase tuya, Horacio. ¿Por qué estudiar ingeniería? ¿Qué mensaje darías vos para estimular a los chicos, incentivarlos? Y de paso Eh, agrego, qué bueno sería que el CAI, no sé si tiene el programa, los estuve googleando y me parece que no, una presencia del CAI en los colegios, ¿no? También para estimular esto de que vos decías antes, no es una carrera difícil la ingeniería, o sea, o no tan difícil como otras. Contanos, el mensaje, ¿cómo incentivarías a los chicos? Pregunta Marina Rosso. ¿Por qué estudiar ingeniería? Primero, a ver, porque la ingeniería realmente, hay una frase eh, que, que no la inventé yo, pero alguien dijo que la ingeniería, es decir, hoy el mundo en el cual estamos viviendo es un mundo hecho por ingenieros. O sea, de alguna manera la ingeniería está presente en todos los campos de la actividad. Y eso ya es un primer motivo, digamos. Es decir, la ingeniería está presente en todas las actividades, por lo tanto es un gran desafío poder estudiar ingeniería. El mundo está hecho por ingenieros, en gran medida, con lo bueno y algunas cosas que no son Tan tan buenas, buena. sin duda, ¿no? Pero es decir, sin dudas de que
de que el mundo que hemos ido construyendo en gran medida es un mundo construido por ingenieros. En todas las cosas que utilizamos, en todas las cosas que hacemos. Siempre hay presente algún aporte de los ingenieros. Entonces, primero, estudiar ingeniería es un gran desafío por esta razón. Segundo, hoy estudiar ingeniería abre un campo laboral increíblemente grande. Antes pensábamos de que estudiar ingeniería era solo se vinculaba a la ingeniería con la infraestructura. Es decir, hoy los ingenieros forman parte de equipos multidisciplinarios en los cuales se desarrolla tecnología para mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy los ingenieros están trabajando más allá de las carreras de ingeniería específicas, como puede ser ingeniería biomédica y demás. Es decir, los ingenieros hoy están trabajando en temas de salud. Hoy los ingenieros están trabajando y son muy requeridos por los bancos y por todo el sistema financiero. Y podría decir, digamos, otras actividades, pero hoy las posibilidades laborales de los ingenieros es absolutamente amplia. Y en tercer lugar es el tema acompañado con la salida laboral, también es el tema de, bueno, el profesional de ingeniería en general es bien valorado y tiene buenas remuneraciones. Como en todo, digamos, está el tema de la vocación, obviamente. Claro. Pero bueno, yo creo de que la ingeniería es una pasión, pero es una pasión que se va construyendo. Que no esperen los que quieren estudiar ingeniería, los jóvenes que quieren estudiar ingeniería, de que empiezan o ya desde el secundario o el primer año de ingeniería y se van a apasionar por la ingeniería. Bueno, esos son los años más bravos, porque claro, hay que pasar las matemáticas, las físicas, exactamente. Hay que atravesar eso y después... Porque sí, la pasión se va construyendo, digamos, y se va alimentando con los años. Ahora, si uno quiere que el primer mes que está en la Facultad de Ingeniería o el primer año, esa pasión, bueno, a lo mejor algunos lo tienen, es verdad, pero bueno, entonces también se necesita paciencia y se necesita consistencia, ¿no? Claro, pero es una carrera apasionante. Y dedicación. Es apasionante. En un país como la Argentina, en un país, me quedo con tu frase, realmente que es una pasión que se va construyendo, magnífica. Ahora, en un país como la Argentina, donde la mayoría se inclina, cuando uno ve la elección de los estudiantes, se inclina por las carreras humanistas, ¿no? Digamos, historia, filosofía, psicología, los abogados también tienen un componente humanista. ¿La ingeniería tiene un componente humanista en su carrera o es un déficit? Yo creo que el componente, si hablamos de componente humanista como una formación integral, una formación de 360 grados, desarrollar capacidades y herramientas en los ingenieros para su interrelación con otras disciplinas, con otras culturas, etcétera. Yo creo de que la formación en la Argentina en los últimos años, en la formación de ingeniería, se está trabajando en ese sentido, digamos. Es decir, es algo que cuando yo estudiaba, digamos, prácticamente no se tenía tan en cuenta. Hoy la demanda de ingenieros no solo es a nivel de las empresas, no solo es por la capacidad de conocimiento,
también por todas estas habilidades y todas estas capacidades desde el punto de vista, más de formación de equipos, de liderar equipos, de flexibilidad, de adaptabilidad, de sociabilidad. Todas esas características son fundamentales y se están teniendo en cuenta. El tema de la capacidad de formarse en idioma, porque hoy la movilidad también de los ingenieros es un elemento realmente fundamental. Además, es absolutamente necesario, y con esto cierro la pregunta, si alguien me decía alguna vez que a los ingenieros los contratan por su capacidad técnica y sus conocimientos, pero al cabo de un tiempo los despiden porque no tienen esas capacidades blandas sino de flexibilidad, adaptabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fundamental esa mirada holística y esa formación 360 grados, ¿no? Acá Ignacio Olert quiere consultarte, Horacio, si vos considerás que la legislación actual es un impedimento para el desarrollo de la industria nacional y se deberían iniciar algunas modificaciones o actualizaciones de las leyes. Bueno, es una pregunta muy amplia porque habría que ver qué ley, ¿verdad? Pero... sí, es un poco amplia. Yo creo que, por eso, para favorecer el crecimiento de un país, también la legislación tiene que acompañar, no solo tiene que acompañar, sino que tiene que impulsar. A ver, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la ingeniería en sí, por ejemplo, y lo doy como ejemplo, el tema en su momento la legislación sobre la industria del conocimiento, el tema de la ingeniería no lo tenía desarrollado, o sea, no lo incluía muy por encima. Ese es un tema, por ejemplo, fundamental. O sea, doy este ejemplo como para sí contestar en forma en general que sin duda que la legislación tiene que acompañar el desarrollo de la industria nacional. Pero siempre pensando de que en un mundo globalizado, es decir, nutrirnos de experiencias y las necesidades también de intercambiar con el mundo, hace de que determine, es decir, que la legislación para proteger a la industria nacional tampoco coarte, o nos aísle de esa relación global que hoy existe y que tiene que seguir profundizándose. Claro. Horacio también, Ignacio Olert, quiere saber qué actividades lleva adelante el grupo de jóvenes del CAI, en lo cual para mí es una novedad que existiera en el CAI un grupo de jóvenes ingenieros. Qué bueno, contanos. Sí, el CAI tiene una de sus comisiones, es este grupo de ingenieros, que lleva actividades relacionadas, digamos, con sus intereses, desde el punto de vista de organizar charlas vinculados con temas que interesan más a los jóvenes ingenieros y que interesan a todos, pero decir que que son a partir de la iniciativa del grupo de jóvenes. También han venido desarrollando un tema muy importante que es el tema de mentoreo, es decir, impulsar el tema del mentoreo a través del CAI con jóvenes estudiantes de ingeniería o recién recibidos para poder que ingenieros con mayor recorrido profesional puedan hacer todo un ejercicio, un trabajo de mentoreo con estos jóvenes profesionales. Eso es todo impulsado por la Comisión de Jóvenes. Pero yo siempre digo de que en determinado momento hablamos con los jóvenes si era
necesario tener una comisión de jóvenes. ¿Por qué? Porque lo ideal es que no haya comisiones, sino que los jóvenes estén en los lugares de decisión del centro, de participación y decisión del Centro Argentino de Ingenieros. No obstante, ellos dijeron que, bueno, que era bueno por determinados intereses y también tener, digamos, poder tener un espacio, digamos, de ellos. Pero lo importante es que las instituciones, y en eso el CAI ha hecho cosas interesantes, pero también tiene un déficit de que los jóvenes ingenieros, que algunos de ellos forman parte de la comisión directiva, tengan cada vez más participación. Lo mismo con el tema de la mujer. En determinado momento teníamos una comisión de la mujer y se decidió no tener comisión de la mujer. Claro. Porque, es decir, la mujer en la ingeniería forma parte de la realidad que se tiene que incrementar, sin duda, muchísimo más, pero es la participación directa de la mujer en la ingeniería y en las instituciones. Claro. Bueno, justamente una mujer ingeniera, Marina Rosso, nos comenta por el chat, que dice que en el CAI tienen una frase y es la siguiente: ¿te gusta la playa? ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta la selva? Bueno, la ingeniería a través de los proyectos te va a llevar a recorrer el mundo. Realmente muy ingeniosa y muy buena. No sé si es de Marina, acá te estoy viendo por la pantalla, Marina, no sé si es tuya la frase, muy buena. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda. Muy bien, la mujer, pero ¿cuántas mujeres hay en la comisión directiva del CAI? En la comisión directiva del CAI hay dos mujeres. O sea, el porcentaje es chico, es sobre 15. Pero muy bajito, muy bajo, es verdad. Sí, es verdad que una de las mujeres tiene un cargo importante, que es de secretaria del CAI. Pero sí, es bajo, es verdad. Sí, también hay un tema muy importante. Marina, ella es Marina Rosso, es vicepresidente del departamento técnico. El departamento técnico del CAI es, digamos, es el núcleo de la actividad del Centro Argentino de Ingenieros. O sea, hay mucho para hacer, es verdad. Sí, claro que sí. Ya estamos terminando, Horacio, y quería hacerte dos preguntas. La primera, una inquietud, una curiosidad personal. Esa casa tan hermosa sobre la avenida 9 de Julio, que es la sede de ustedes, realmente hay una referencia, porque realmente cuando uno va por la 9 de Julio y ve el letrero del CAI, dice, bueno, uno en esa casona tipo Petit Hotel, preciosa, dice, bueno, esto revela el peso que tiene la ingeniería en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es la historia? Bueno, esa era una casa de una familia, fue construida por el arquitecto Christoffersen a principios del siglo XX, y llegó un momento que no recuerdo exactamente si fue en los años, con la presidencia de Gino Constantini, en los años... no, el año no recuerdo exactamente, pero en los años 40 esto va a remate, va a subasta la casa, y bueno, y ahí con una clara visión de la comisión directiva del CAI en ese momento, deciden adquirirla a un precio, un valor realmente conveniente. Y realmente es un patrimonio, es decir, de la ciudad, y que también alberga una biblioteca
que también es un orgullo para el Centro Argentino de Ingenieros, y realmente es un lugar que sin duda que cuesta mucho mantenerlo, pero que por una serie de digamos, de acuerdos a el Centro Argentino de Ingenieros ha podido mantener y sostener también esa casa que es, como a mí me gusta decir, la casa de los ingenieros, pero que está abierto a todos, ¿no? Claro. Sí, bueno, además Christophersen hizo, entre otras obras, creo que el Palacio San Martín, así que realmente es un orgullo el CAI. Y por último, a pesar que vos decís que, bueno, que el ingeniero Salgado es realmente el referente histórico, pero aunque sea una breve mención, quería preguntarte dos temas. Primero, todos tenemos una referencia cuando somos ingenieros, siempre, yo como ingeniera agrónoma me referencio siempre en el ingeniero Parodi, que fue un maestro de la agronomía en la Argentina. Me gustaría saber vos, en tu caso personal, en qué ingeniero te referencias, quién ha guiado tu carrera, y por otro lado, ¿en qué ingeniero y en qué obra de ingeniería te has inspirado o elegís? Es difícil, pero bueno. Yo diría de que a mí, si yo tuviera que nombrar a un ingeniero hoy, pero que para mí es más reciente, digamos, en el sentido, pero que ha guiado de alguna manera digamos, mi actividad en el Centro Argentino de Ingenieros, y me gustaría referenciar, y que yo siempre lo he tomado como ejemplo, es el ingeniero Pasos, Norberto Pasos. ¿Por qué? No solo por sus conocimientos, no solo por su trabajo, sino también porque supo y pudo vincular un tema del cual hablábamos antes, y que para mí, como ingeniero y como ciudadano, es fundamental. El ingeniero Pasos tuvo mucha actividad también en políticas públicas vinculadas con el tema de vivienda y demás, y que también ir pensando en aquellos, digamos, en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El ingeniero Pasos participó en lo que fue en su momento el diálogo argentino, desde el Centro Argentino de Ingenieros, y aportando también toda su experiencia. Entonces, para mí, el ingeniero, y con esto termino, por eso lo nombro al ingeniero Pasos, y seguro que estoy siendo injusto, ¿sí?, con algunos otros, seguro que estoy siendo injusto con algunos otros. El ingeniero tiene que tener un compromiso ciudadano, sin más allá, digamos, de sus conocimientos, de su opinión fundada, libre, de su opinión fundada en datos, su mirada de mediano a largo plazo, etcétera. Es decir, tiene que tener un compromiso ciudadano y un compromiso social. Es decir, porque todo lo que hacemos los ingenieros es en función de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y en esta Argentina, donde tenemos muchas carencias, donde más allá de las estadísticas tenemos una pobreza estructural que ronda el 30%, eso quiere decir de que hay mucho para aportar por parte de los ingenieros. Hay mucho para aportar al desarrollo, para que ese desarrollo nos incluya a todos. Y ahí, entonces, por eso yo rescato ese compromiso ciudadano y el compromiso social que todo ingeniero tiene que tener y que también lo tiene, ¿no?
Bueno, Horacio, hemos llegado al fin de la charla y te agradezco realmente muchísimo, aprendí un montón. El ingeniero Pasos está acá, lo veo en el panel, así que va a estar contento, es hermoso lo que dijiste, y nos has inspirado a todos, realmente con tu visión sobre la ingeniería. Muchas felicitaciones, un orgullo para el CAI que tenga un presidente como vos. Así que gracias a todos. Muchas Bueno, gracias. por mi parte les quiero agradecer a los dos, por parte del CAI. Silvia, sabemos que tenés una agenda muy complicada, sobre todo esta semana, y esta hora lo valoramos un montón que hayas estado con nosotros. No, por favor, un placer para mí, Realmente. aprendí muchísimo, gracias, Gracias, muchas Silvia. gracias. Gracias Gracias, Silvia, Horacio. gracias a todos los No, que gracias a participaron. ustedes, sí. Les quiero dejar como comentarios las charlas que vienen, que son 3 al menos. Una es hoy a las 6 de la tarde, que se llama Teletrabajo en la pandemia y después. Discusiones sobre organización y regulación, hoy a las 6 de la tarde, que lo organiza el Departamento Técnico. El día 18 de junio, Silicon Networks, competición, alianzas y estrategia selectiva de inversiones, la fórmula para crecer de un carrier neutral, también es otra charla del Departamento Técnico. Y el 30 de junio es la charla Central Térmica Ingeniero White generando energía en cuarentena. Es una charla que van a ver panelistas de la empresa Wärtsilä Argentina y Pampa Energía. Todo esto lo pueden seguir en la página del CAI o en el newsletter. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Muchas Nos vemos en la gracias. próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Gracias.